Gracias por la yoté. Ah, sí, mi amor. Ya vamos a desayunar. Hola, hola. Gracias. Ay, Hola, sí. buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que hoy nos quiere brindar el doctor Alliz de parte del PAIPAN y de la Fundación Fundalzheimer. Eh, Les damos la bienvenida y les agradecemos por estar acá con nosotros. También un agradecimiento al doctor Alliz. Mari, se te fue el sonido. Ay, qué pena, Ya, perdón. ya, ya, ya. Ya volvió. ¿Sí me escucharon No, no? Bueno. no importa. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Nos alegramos mucho de que estén acá, de parte del PAIPAN y de la Fundación Fundalzheimer. Eh, Les damos la bienvenida y les dejo en compañía del doctor Alliz. Muchas gracias, doctor, por siempre darnos el apoyo que le da usted al PAIPAN. Buenos días para todos y que disfruten mucho la conferencia. Buen día para todos y todas. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes sobre estos temas que son tan interesantes y además que nunca se desactualizan, es todo el tiempo porque seguimos envejeciendo y en la medida que seguimos envejeciendo, pues entonces hay más probabilidad de que aparezca alguna forma de demencia o alguna forma del síndrome demencial. Algunos de ustedes por casualidad pueden levantar la mano, pero no los veo a todos. ¿Tienen familiares o conocidos con demencia, con Alzheimer? Ok, Yarlene tiene. Ok. Entonces ella tiene la experiencia de que es difícil el manejo de esta situación. Carlos también tiene. Es una condición bastante difícil de llevar en el tiempo porque los pacientes pueden vivir durante mucho tiempo. Y eso hace que de alguna manera Lisbeth también tiene familiar con algún tipo de demencia. Eso hace que requiera de un abordaje lo más integral posible, porque no es solamente la cuestión médica en cuanto a los medicamentos, porque hasta cierto punto uno podría decir que esa parte, el médico que lo conozca bien, el tema es fácil, se le da un medicamento, los que existen aquí en Costa Rica son los mismos que existen en Estados Unidos, en China y en Europa. No tenemos todavía ningún otro que modifique la evolución de este tipo de enfermedades. Entonces, digamos que voy a utilizar una diapositiva, pero yo hablo más que la diapositiva. Entonces, de todas maneras, la voy a utilizar como una forma de guía para mí. Déjame abrir aquí. Tu, 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 tu. Ya casi abro esto. Para que... Díganme si ven la pantalla donde dice la demencia es una enfermedad que afecta al cerebro. Sí, señor, sí se ve. Sí, profe, sí, doctor. Ok. Entonces, vean. Bueno, mi nombre es Alliz Felipe Sellek Rodríguez. Yo soy director ejecutivo de la Fundación Alzheimer. Eh, Me he dedicado al tema de las demencias desde hace mucho tiempo. Tengo estudios en neurociencias y en neuropsicología. Soy médico y soy cubano y llevo de aquí 27 años casi, ahora en diciembre. Eh, He trabajado con la Cruzada Nacional de Protección al Anciano y de hecho mañana tengo una conferencia en Liberia con los asilos y centros diurnos de esa zona para hablar de este tema que es tan importante. Y yo creo que podríamos empezar a ir esclareciendo algunas cuestiones que tienen que ver con conceptos y que entendamos que, por ejemplo, demencia no es lo mismo que hablar de Alzheimer. Sin embargo, el Alzheimer es un tipo de demencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de demencia o síndrome demencial, que valga la, dame un segundito, eh, perdón, valga la redundancia, el síndrome demencial o demencia, es una condición o concepto que denota varias cosas, que no es solamente, digamos que, una enfermedad como tal.
demencia o síndrome demencial hoy por hoy está cambiando en los manuales de neurociencia y de neuropsicología. Entonces, de alguna manera, se está modificando el concepto para que no sea un prejuicio. El tema para decir a una persona tiene demencia, sino que tiene, el nuevo concepto es trastorno neurocognitivo mayor. Y ese concepto lo vamos a ir desarrollando en la conferencia o en la charla de hoy. Es importante entender que el síndrome demencial, demencia o trastorno neurocognitivo mayor es un concepto que denota condiciones que tienen que ver con la memoria y con otras funciones cognitivas que se van afectando en el sujeto. Pero, a diferencia del trastorno cognitivo menor, el trastorno neurocognitivo mayor, demencia, se caracteriza principalmente por esto. Digamos que estos tres colores que ven ahí en el pastelito son los que se afectan en la demencia o trastorno cognitivo mayor. La funcionalidad, la cognición y la conducta. Cuando hay quejas de memoria en una persona, uno tiene que evaluar de alguna manera qué está pasando, si forma parte normal de la edad correspondiente con la escolaridad del sujeto o si es una condición que está sucediendo por una enfermedad. Bajo esas características conceptuales, tenemos que evaluar cada una de esas áreas. Cuando una persona se queja de un problema de memoria, hay que diferenciar si, por ejemplo, no es memoria, sino que es una cuestión de atención, porque las personas que tienen déficit atencional pueden pasar como si tuvieran algún tipo de trastorno de memoria, pero no es memoria. Y no solamente los niños o los adolescentes padecen de un trastorno de atención, sino que también en los adultos y adultos mayores hay también alteraciones de la atención que no se diagnosticaron nunca y pueden generar como preocupación en las personas, pensando que tienen algún tipo de demencia, cuando no lo es. Entonces, por otro lado, tomando en cuenta lo que dice aquí, es una enfermedad que afecta al cerebro y es importante que entiendan esto porque cuando entendemos que afecta al cerebro como si fuera a afectar al hígado, como si fuera a afectar al riñón, tenemos que entender que es una enfermedad orgánica, física, donde hay una alteración estructural y funcional del órgano que tiene que ver con el pensamiento, con la memoria, con la atención, con la capacidad que tenemos de planificar cosas. Para que tengan una idea, en el concepto de cognición, se incluyen todo lo que permite conocer el mundo. Es decir, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, que son la capacidad que tenemos para organizar, planificar y conducir nuestra conducta en la resolución de tareas. Y hay otro elemento de la cognición que es la capacidad visoespacial para orientarnos en el espacio. Esas cinco características de la cognición se ven afectadas en una u en otra causa de demencia. Insisto en que demencia no es una enfermedad, que trastorno neurocognitivo mayor no es una enfermedad, sino que es un concepto que denota un conjunto de síntomas y signos que afectan la cognición, la conducta, la funcionalidad del sujeto y por tanto genera pérdida de autonomía del sujeto y pérdida de las capacidades de mantenerse activo en las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria y crea dependencia. Entonces, podría decirse que este tipo de personas puede llegar en un momento a formar parte del grupo de discapacitados y que requieren de atención por parte de otros para poder sobrevivir. Esa es la diferencia entre el concepto de demencia y el concepto de deterioro cognitivo leve, que más adelante vamos a ver, porque el deterioro cognitivo, perdón, el deterioro cognitivo leve es una condición que puede aparecer antes de la demencia y eso provoca de alguna manera eh, tener un factor de riesgo. Por ejemplo, si alguien dice que se le olvidan las cosas, eso no necesariamente ya es una demencia, pero sí es una alerta. Y como alerta, hay que tratar en alguna medida deme un segundito, perdón. De vuelta estoy.
Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea en el avance de este tema, tienen claro hasta ahí eso, que demencia no es una enfermedad, que es un concepto. Vamos a ver ahora qué es una enfermedad. Creo que tengo un animal aquí un poco rebelde, una perrita. Este tema de funcionalidad es importante porque es un factor clave que no se puede dejar de tomar en cuenta para poder decir que el paciente tiene demencia. Si la persona pierde las habilidades en bañarse, en vestirse, en comer solo, en ir al servicio sanitario y limpiarse adecuadamente, o manejar dinero, ordenar sus medicamentos y tomárselos adecuadamente, mantener el orden y la higiene del hogar y de su cuarto, salir de la casa y andar en autobús o en taxi o en lo que sea, pero de manera independiente. Todos esos elementos forman parte de la funcionalidad. Ir al banco, sacar dinero, ir al cajero automático, todo lo que hacemos cotidianamente son elementos que tienen que ver con funcionalidad. Y esto es el elemento clave para decir que una persona está teniendo un síndrome demencial, un síndrome de trastorno neurocognitivo mayor o una demencia. Es decir, una persona viene a la consulta porque se le olvidan las cosas. Por ejemplo, casualmente el martes llegó una señora que tiene 65 años, que yo atendí al papá hace muchos años y ya falleció porque tiene una demencia de tipo Alzheimer. Y me dice, doctor, vengo porque mis hijos me están diciendo que se me olvidan las cosas. Y como mi papá padeció de eso, yo quiero que usted me evalúe. Entonces, ella me empezó a contar, padece de la presión, padece algo del corazón, entonces tiene factores de riesgo que pueden afectar el cerebro, como la hipertensión o la diabetes o la obesidad y los problemas cardíacos. Evaluamos todo desde el punto de vista clínico, físico, exámenes de laboratorio que traía, todo estaba bien, la presión estaba bien, el corazón estaba latiendo bien, no había ninguna otra condición. Le hago una evaluación rápida de la cognición y le da un puntaje superior al que diría que tiene algún tipo de demencia. Entonces le digo, no tienes hasta este momento, tienes olvidos benignos, para decirlo de alguna manera, porque en la medida en que nosotros avanzamos en la edad podemos tener un enlentecimiento en los procesos cognitivos, pero eso no significa que tengamos demencia. Entonces, le aclaro eso y le digo a ella, por ejemplo, después de la evaluación neuropsicológica que dio negativo, le digo, no te preocupes, no, porque la preocupación del sujeto puede incrementar fallos. Entonces, el sujeto tiene que estar en la medida de lo posible, lo más ecuánime posible, entendiendo en el caso de muchos de ustedes que pueden ser personas maduras o mayores, de que algún fallo, si no afecta la funcionalidad, la señora esa que le estoy contando, vino en su carro, manejando desde Santa Ana a Heredia, venía con el esposo, yo observo cómo maneja los papeles que me está enseñando, lo que me está conversando sobre su cotidianidad, la interacción con sus hijas. Es decir, son un grupo de elementos que uno evalúa en la consulta donde nos damos cuenta que el paciente no ha perdido ni habilidades financieras, ni habilidades en su higiene y vive sola y es independiente y mantiene todo bien. Entonces, esa persona tiene algunos olvidos benignos que podría ser o estar relacionados con lesiones vasculares en el cerebro relacionadas con sus problemas de hipertensión y cardíacos. Que lo que tenemos que hacer es, más adelante lo vamos a ver, controlar los factores de riesgo para que no nos den demencia. Y en un paciente con demencia tenemos que continuar controlando eso para que no empeore más rápido. Por tanto, la funcionalidad es un factor importante para el diagnóstico de demencia. Fíjense que sigo hablando de demencia o trastorno neurocognitivo mayor y no de enfermedades que son causa de demencia. ¿Ok? Vamos para acá. Ya le comenté lo de la cognición, de las características de la cognición. Este tema de la conducta es importante porque hay algunos tipos de demencia que inician tempranamente, antes de incluso de los 65 años, con trastornos de conducta. Y son bastante relevantes en esto. Por ejemplo, hay un tipo de demencia o causa de demencia que es la enfermedad frontotemporal en su variante conductual, que es un tipo de demencia que empieza antes de los 60 años con trastornos de conducta donde el sujeto lo que más frecuente tiene es, por ejemplo, que si esa persona no decía malas palabras, ahora dice malas palabras, sale sin camisa o a veces en calzoncillo para la cochera, le dice cosas a la gente, cuando nunca fue así, fue una persona muy recatada.
Y uno dice, algo está pasando aquí porque fulano no era así, qué raro. O por ejemplo, de momento dejó de hacer las cosas que le gustaba, se encierra en la casa, lo invitan y no quiere, y entonces eso es, por ejemplo, apatía. Entonces, la apatía también hay que tenerla en cuenta como un elemento. La apatía, a diferencia de la depresión, no hay tristeza, sino como un desinterés que a veces no sabemos por qué pasa. El sujeto no está triste y lo dice, que no está triste, que se siente bien, pero que no quiere ir a ningún lugar, que no quiere participar en ninguna actividad. Entonces, eso es una situación que llama también la atención. Perdón, me fui de... Perdón, que se me fueron. También puede ser que la persona de momento se convierta en una persona un poco agresiva o empiece a tener alucinaciones. Por ejemplo, mi abuelita tenía 80 y pico de años y de un momento a otro empezó a decir que mi sobrino, que es bartender, enterraba muertos y que no contestaran el teléfono porque nos estaban vigilando. Pero la señora era independiente y no tenía trastornos de memoria. Después fue que aparecieron los trastornos de memoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay alteraciones psicóticas de alucinaciones o delirios, también es un llamado de atención porque es como si, sin gracia, sin que tuviera nada el paciente de momento. ¿Y qué pasó en esa abuelita? Que le dio un accidente cerebrovascular o lo que ustedes conocen como derrame y le afectó una zona que tiene que ver con el pensamiento. Se le puso un tratamiento de psicótico y la señora se estabilizó. Pero es importante que tengan en cuenta que la conducta es otro elemento. De hecho, hoy por hoy se habla de un trastorno neurocognitivo menor conductual, de un trastorno neurocognitivo menor de memoria y un trastorno neurocognitivo menor emocional, como factores de riesgo a que se convierta en un trastorno neurocognitivo mayor, que ya sería demencia. Para cerrar este pedacito, concluyamos lo siguiente. Cuando una persona tiene trastornos de memoria, estos o de conducta, tienen que ser lo suficientemente severos para afectar su cotidianidad y su independencia con pérdida de autonomía para decir que tiene una demencia. Si la persona no tiene pérdida de la autonomía ni pérdida en las capacidades o habilidades en sus actividades instrumentales o básicas de la vida diaria y tiene problemas de memoria, solamente tiene un deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor.